Hola, en este vídeo vamos a hacer una introducción al periodismo de datos y cómo esta disciplina del periodismo puede ayudarnos a contar mejores historias. El periodismo de datos es una disciplina que está pegada al periodismo de investigación. De hecho, compartimos parte de su metodología y procesos de análisis. Lo que hace diferenciar el periodismo de datos y a lo que nos dedicamos es a recopilar y analizar grandes bases de datos para convertir este tipo de información, análisis, en historias que después podamos contar a las audiencias. Estas historias pueden ser desde un texto, a un vídeo, a una animación o a un hilo en redes sociales, es decir, después el formato independientemente de la investigación que hagamos. El periodismo de datos es una disciplina que ha ganado auge en los últimos años, sobre todo debido al avance tecnológico, a las necesidades que tenemos hoy en día de contar mejores historias, al acceso a bases de datos, muchas de ellas disponibles en internet gracias a portales de Open Data o bien mediante el uso de peticiones de información pública. Por ejemplo, el periódico The Guardian en 1821 en su portada llevó una tabla donde contaba cómo los niños de las escuelas de Manchester, el número de alumnos que iban a las escuelas de Manchester y el coste anual que suponía estos alumnos, comparándolos también con los índices de pobreza infantil en esas mismas zonas y la cantidad de niños que estaban escolarizados. Esto es una información que en ese momento causó una gran polémica en el país y ayudó a alfabetizar a los niños de Reino Unido. Tenemos que tener en cuenta que periodismo de datos no es lo mismo a periodismo con datos. Periodismo con datos es el que hacemos, por ejemplo, cuando contamos básicamente una información estadística, un informe que nos han dado. La diferencia, como estamos viendo en el periodismo de datos, es que nosotros somos los que analizamos la fuente primaria de esa información, los que analizamos esa base de datos y encontramos esa historia. En realidad, lo que hace el periodismo de datos es encontrar patrones y tendencias en un conjunto de datos y encontrar esas historias que queremos contar a nuestros lectores. Por ejemplo, en esta noticia que vemos aquí, estamos viendo un titular donde nos habla de los restaurantes que más frecuentaban los directivos de Caja Madrid y Bankia en el uso de las tarjetas Black. Esto es una información que se publicó en 2014, donde nos cuenta básicamente los restaurantes que el periodista consideró que eran interesantes. ¿Cómo podemos afrontar este tipo de informaciones desde el punto de vista del periodismo de datos? Pues, por ejemplo, podemos analizar todos los datos en su conjunto y hacer un gráfico como este, en el cual estamos sumando y agregando toda la información del uso de tarjetas Black entre enero y diciembre y entre las 12 y las 23 horas, es decir, estamos agregando las sumas totales por meses y por horas entre 2003 y 2012. ¿Veis en este gráfico un patrón y una tendencia en el uso de las tarjetas? Por ejemplo, aquí observamos que en agosto a las 3 de la tarde es cuando se produce mayor uso de las tarjetas y en toda la franja entre las 3 y las 4 de la tarde es cuando mayor uso de las tarjetas se realiza. Las etapas de un proyecto de periodismo de datos, ya sea para hacer una noticia de diario o una investigación que nos lleve varios meses, está dividido básicamente en tres etapas principales. La primera etapa sería la parte de acceso a los datos, es decir, dónde está esa información, cómo accedemos a ellos, lo tenemos que acceder a través de una petición de información, son datos abiertos, nos los pasa una fuente y todas las transformaciones que tenemos que realizar para dejar los datos en una forma óptima para poder después analizarlos. La segunda etapa es la parte de análisis, es decir, donde nosotros entrevistamos a los datos para encontrar nuestra historia periodística, allí donde encontramos nuestros enfoques y donde encontramos aquellas noticias que creemos que son importantes para nuestras audiencias. Y la tercera etapa es la etapa de visualización, en donde elegimos cuáles son los mejores formatos, los mejores gráficos, si vamos a acompañar con infografías, con visualizaciones interactivas, para dotar de mayor recursos y contenido a nuestra historia. El esquema básico para la construcción de cualquier proyecto basado en datos podría seguir este esquema que estamos viendo en pantalla. En primer lugar, sobre una base de datos, básicamente lo que tenemos que hacer es una descripción de lo que estamos encontrando. Si algo está subiendo, si algo está bajando, si algo está variando, esos patrones y tendencias que estábamos contando. La siguiente etapa sería la de poder contextualizar esa información, es decir, pues hablar con expertos, con gente experta en los temas en los cuales nosotros estamos hablando, que nos añadan ese contexto. Y en último lugar estaría situar a las personas. Los datos no sirven de nada si no hablamos con personas, si no situamos a los protagonistas de nuestras historias. Detrás de las grandes bases de datos, detrás de estos datos,
hay personas a las cuales nosotros nos tenemos que reflejar de alguna manera, y ellos son los que deberían empezar a encabezar nuestras historias periodísticas basadas en periodismo de datos.